Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más que tenemos en este canal. Les damos las gracias por darse la oportunidad de poder darle clic y ver este video. Seguramente será de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Seguramente algo aprenderemos a través de la predicación de este día a cargo de nuestro hermano Gilberto. Y antes de iniciar, queremos darles las gracias por el apoyo que nos han estado dando a través de los videos que hemos estado subiendo, a través de los retos, a través de las reflexiones, el tema del miércoles, el tema pasado del domingo. Gracias por su apoyo porque vemos reflejado el esfuerzo que hacemos al grabar estos videos. Y bueno, vamos a dar inicio a este momento, a este tiempo de la palabra. Los invito para que desde donde se encuentren, cierren sus ojos y hagamos una oración pidiendo por el tema de hoy. Señor Jesús, en este momento te damos las gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de los que sintonizan este video de escuchar tu palabra. Señor Jesús, te pedimos que a través de lo que escuchemos podamos ser grandemente bendecidos, que podamos recibir tu palabra, Señor, con el objetivo de que ella nos transforme y de que podamos ponerla en práctica cada uno de nuestros días. Señor, utiliza a nuestro hermano Gilberto, que ese mensaje que viene dentro de esta predicación pueda ser de mucha bendición, de mucho crecimiento para quien vea este video, y también de conocimiento de tu palabra a quien no te conozca aún, Señor. Y lo ponemos delante de ti, ponemos este tema en tus manos, y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, un saludo cariñoso a todos. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar aquí para tener un estudio más de los que venimos teniendo día domingo. Bueno, desde hace 8 días tenemos la oportunidad de estar conectados. Y hermanos, en esta ocasión vamos a continuar con los estudios que llevamos en los libritos. Y hoy veremos la lección número 2 que lleva por título Dios controla los eventos. Dios controla los eventos. Y aquí vamos a ver ahora el libro de Daniel, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero pues claro que no vamos a ver todo, sino que vamos a ir sacando algunas porciones. Ustedes pues ya han leído la porción y ahora pues vamos a tener esta lección que tiene mucho que enseñarnos nuestro Dios a través de este libro de Daniel, a través de Daniel y también de sus amigos. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, pidiendo la ayuda de Dios para que Él sea el que hable con su palabra, nos hable en esta ocasión. Y bueno, pues recordando un poquito lo que vimos hace 8 días, tiene que ver en lo que vamos a ver hoy, porque hace 8 días veíamos al profeta Jeremías, que anunciaba al pueblo lo que vendría sobre ellos, sobre Judá. Y bueno, pues ahora entramos al libro de Daniel. Bueno, esto de que había anunciado Jeremías ya sucede. La nación, o en este caso Judá, es llevada cautiva. Fueron llevados, exiliados hacia Babilonia. Y entonces nosotros podemos ver aquí que esto, pues Dios cumple sus profecías, Dios cumple lo que dice. Y bueno, ellos ya están allá en Babilonia, pero dentro de ellos sobresalen ciertos personajes como Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, dentro de todo este grupo de personas que salieron de Judá, de Jerusalén, estos 4 jóvenes iban también con ellos, cautivos. Y interesante, hermanos, que estos jóvenes tenían entre unos 15 y 18 años. Eran jóvenes realmente, pero sin embargo vamos a ver la forma en que Dios los utilizó para llevar a cabo sus planes en medio de la idolatría que estaba viviendo el pueblo de Israel. Bueno, entonces ahí en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, lo leo, dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar,
a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, y ahí sigue diciendo, hermanos, entonces vemos cómo fueron deportados, fueron llevados a Babilonia estos jóvenes, juntamente con aquellos que, bueno, vivían en ese momento en Judá. Fueron sacados de su lugar, fueron sacados de su tierra para ir a una tierra desconocida para ellos en ese momento. Pero por otro lado, hermanos, vemos que Dios controla los eventos, Dios tiene el control de todas las cosas. Les dijo que los llevaría cautivos y sucede, pero también Dios tiene sus planes que tienen que seguir adelante, tienen que continuar. Y vemos ahí, por ejemplo, vamos a ver 3 versículos que nos hablan de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por ejemplo, ahí en el versículo 2 que leímos, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entonces, ahí vemos que el Señor es el que los entrega. En que entrega al rey, entrega al pueblo en las manos de los babilonios. Él tiene el control. Versículo 17 también. Dice, bueno, primero el versículo 9. Y dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Nuevamente vemos aquí que Dios es el que actúa. Dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces vemos una vez más la mano de Dios actuando. Él tiene el control de todos los eventos. A Él no se le escapa absolutamente nada. Y en el versículo 17, también del capítulo 1, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Nuevamente encontramos que es Dios. Dios es el que les dio a estos jóvenes el conocimiento, la inteligencia, y a Daniel dice que le dio entendimiento. Entonces vemos que Dios es el que actúa en las personas. Él es el que hace todas las cosas para llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Él mueve sus piezas según a Él le conviene, ¿sí? Con propósitos muy claros. Ahora, si seguimos leyendo ahí, vemos que el rey Nabucodonosor, pues, quiere lo mejor de los cautivos. Quiere lo mejor, gente preparada, gente con conocimiento, y busca a jóvenes, en este caso, un grupo de jóvenes, que quiere que sean instruidos por 3 años por los babilonios, para que más adelante sean ocupados para trabajar en su reino. Entonces, él quiere lo mejor de Judá. Y ahí en el versículo 4 dice, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, los jóvenes que fueran de los mejores iban a ser preparados por 3 años para que, aún con ese conocimiento que ya traían, bueno, ahora iban a ser enseñados en las ciencias de Babilonia. Entonces, ahí vemos que el rey quiere lo mejor, ¿verdad? Pero hay algo que tiene que haber aquí, algo importante que estos jóvenes tienen que tomar parte en esto. Tenían que olvidarse de sus costumbres, de su religión, tenían que olvidarse de todo lo que habían dejado allá atrás. Y lo más importante, tenían que renunciar a su Dios, adoptar las costumbres, las religiones, las creencias de los caldeos y olvidarse de su Dios, de sus costumbres, de todo aquello que ellos conocían, estos jóvenes. Entonces tenían que adoptar otra cultura, renunciar a su identidad, Ahora, una de las cosas a las que tenían derecho es comer de la comida del rey, beber de la bebida del rey, es decir, lo mejor. Ellos tenían la oportunidad de estar allí, cerca del rey, comer con él, beber con él y tener todas las comodidades. Pero para esto hay un problema. Ahí en el versículo 8 leemos lo que hizo Daniel.
cuando supo que esto iba a ser así. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, aquí vemos que Daniel tomó una decisión firme. Daniel aquí, él no quiso tener nada que ver con este tipo de cosas. Entonces estaba en un problema. Pero desde un principio, su conocimiento de las cosas de Dios, sus convicciones, aquí las vemos muy claras. Dice que propuso en su corazón. Él decidió no contaminarse desde que supo de esta noticia. Y él le propone un plan al jefe de los eunucos para que no le obligaran a comer y a beber esto. Entonces les dice, ¿saben qué? Bueno, nosotros no queremos comer eso. Te propongo que por 10 días nos pruebes, que comamos legumbres, que bebamos agua, y al cabo de 10 días, pues nos compara a nosotros con el otro grupo de personas y ve nuestra situación y tú decides. Entonces pasan esos 10 días, transcurren esos 10 días, Daniel y sus amigos pues comen legumbres, comen una comida sencilla por decirlo así, comen, si conocemos un poco acerca de las legumbres, bueno pues pueden ser los frijoles, las habas, las lentejas, esos alimentos que son semillas, pero que sin embargo, bueno, tienen nutrientes, tienen proteínas. Inclusive son libres de colesterol, que es lo que contiene la carne. Y también dice, en lugar de ese vino tan exquisito que quizás toma el rey, bueno, nosotros queremos agua. Y ellos hacen esto y al final de esos 10 días, bueno, el jefe de los eunucos los compara. Y ve a estos 4 jóvenes más robustos, más fuertes, y entonces este hombre se convence y dice, pues adelante, les quitaré la comida cada vez que la lleve, ustedes comen legumbres, y así hasta cumplir con el tiempo señalado, ¿verdad? Entonces, 3 años teniendo este tipo de preparación. Entonces, hermanos, Dios les dio a estos hombres, como lo dice ahí en el versículo 17 que leímos, les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias. Y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces ellos fueron hombres muy capaces de comprender el mensaje de Dios. Ellos estaban decididos, aún en un ambiente totalmente ajeno a ellos, totalmente difícil, totalmente contrario, mantenerse en lo que ellos creían. Y se nos dice que no fueron hallados otros como ellos, dice, en todo el reino. En todo el reino no hubo gente mejor que ellos, estos 4 jóvenes. Mejores que los sabios, mejores que los astrólogos, mejores que los magos. Mejores en todo. Y entramos al capítulo 2, en donde se nos habla del sueño de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor. Entonces ahí en el 2.1 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y luego sigue diciendo que hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran el sueño, para que le dijeran el sueño que tuvo y su interpretación. El sueño y su interpretación. Y entonces ellos le dicen, ¿sabes qué, rey? Bueno, necesitamos que nos digas cuál fue tu sueño para interpretarlo. Y el rey dice, ¿saben qué? Se me olvidó. Ustedes tienen que decirme cuál fue el sueño y luego tienen que interpretarlo. Y estos hombres querían que él les dijera, y nuevamente insisten en que necesitaban saber el sueño para interpretarlo. Y dice él, bueno, si ustedes me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Eso es lo que iban a recibir ellos. Pero si no, ellos se nos dice que
iban a ser hechos pedazos, iban a ser muertos todos al no poder interpretar el sueño. Entonces, había un castigo si no lo decían, pero también había una recompensa si ellos podían interpretar el sueño. Y finalmente ellos reconocen que nadie podía hacerlo. Y dice ahí en el versículo 10, dicen: los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces, reconocen ellos: no podemos interpretar este sueño. Nadie lo puede hacer. Entonces, era un asunto muy difícil y no había quien lo pudiera descifrar ese sueño. Ahora, ¿qué pasa con el rey? Se dice que se llena de ira y publica un edicto para que todos los sabios fueran llevados a la muerte. Todos. Y incluyendo Daniel y sus amigos. Incluyendo ellos. También ellos iban a morir porque pues ellos eran unos de los sabios que habían sido escogidos. Pero Daniel no sabía, hasta este momento él no sabía del asunto. Entonces él tiene conocimiento, él es avisado de lo que va a suceder y dice: ¿sabes qué? Ahí en el versículo 16 dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Entonces, esto fue con el objetivo de clamar a Dios, de pedir la misericordia de Dios del cielo, que le diera tiempo el rey, y así poder recibir la revelación de Dios acerca de ese sueño. Ahora, se nos habla que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual se nos dice que Dios bendijo, Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel bendijo al Dios del cielo porque le había revelado el secreto de ese sueño. Inclusive, aquí también vemos que Daniel se preocupa por aquellos magos y astrólogos, porque ahí en el versículo 24 dice: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Aquí vemos a Daniel preocupado por aquellos que iban a morir. Dice: detente, yo voy a interpretar el sueño, no mates a los sabios de Babilonia, pensando en lo que se venía a cada uno de ellos. Ahora, nosotros podemos ver ahí en el 2:31 que Daniel comienza a revelarle el sueño. Comienza a revelarle primero el sueño y luego la interpretación. Daniel interpreta el sueño. Y aquí pensando en el rey iba a saber de qué se trataba el asunto. El rey tenía que saber qué era lo que venía más adelante. Y bueno, se nos habla ahí a partir del 36, la interpretación del sueño, o sea, lo que quiere decir el sueño. Y ahí se nos habla de aquella gran estatua, de aquella gran imagen que en el sueño vio Nabucodonosor, y se trataba de una imagen que era de oro su cabeza, después de plata, de arriba hacia abajo de oro, de plata, luego de bronce, luego de hierro, y luego al final mezclado con barro cocido. Entonces ahí le muestra esa imagen, esa estatua, y le dice: ¿sabes qué? Tú eres aquella cabeza de oro. Y aquí se nos habla de 4 imperios que existieron en la humanidad, o que han existido. Por ejemplo, primero se nos habla del imperio babilónico, que precisamente era el que estaba gobernando Nabucodonosor. Y después se nos habla de otro imperio grande, el imperio medo-persa,
que también fue un imperio grande, y después así hacia abajo, luego se nos habla del imperio griego, que también existió, y después por último el imperio romano. Estos 4 imperios grandes han existido a lo largo del tiempo, de la historia, y de eso está hablando el sueño que le fue revelado a Daniel y después al rey. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo al final el rey reconoce al Dios de Daniel. Al final el rey se queda complacido porque el sueño es revelado, es interpretado tal y como era. Aquí no le faltó ni le sobró, absolutamente fue tal y como era el sueño, como lo quería dar a conocer Dios a ese rey. Pero se nos habla que este rey reconoce al Dios de Daniel, pero no reconoce como tal a Dios. Y dice en el versículo 45 al final, dice: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, conoce el rey, y entonces pone a Daniel como gobernador, dice, de toda la provincia de Babilonia. Lo pone como su segundo, lo pone como gobernador de toda la provincia. Reconoce la capacidad de Daniel, pero sabemos perfectamente que la capacidad de Daniel no venía de él mismo, su inteligencia no venía de él, su sabiduría no venía de él mismo. Él lo que tuvo que hacer primero es pedir misericordia de Dios para que no murieran ellos en primer lugar, y después también intercede por los demás magos y astrólogos del reino. Entonces ahí vemos nosotros la interpretación de este sueño. Ahora sigue adelante, y en el capítulo 3, versículo 1, encontramos ahora que también los amigos de Daniel son puestos a prueba. Son puestos a prueba. Para esto ya eran Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel. Y continuando con la misma situación del rey de la idolatría, se nos dice en el 3.1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahí en 3.1. Entonces el rey levanta una estatua de oro, y aquí ordena que todos la adoren, todos se postren al sonido de los instrumentos, al sonido de la música. Todos se debían postrar ante esa imagen de oro. Y ordena que todos le adoren, y quien no lo haga, se nos dice que las consecuencias son ser echado en un horno de fuego. Entonces ellos se enteran, los amigos de Daniel se enteran y dicen: nosotros no obedeceremos al rey, a pesar de lo que sabían que iba a suceder. No obedecen la instrucción, y cuando el rey se entera, se nos dice que él se llenó de ira. Dice: ¿cómo es posible que haya alguien que no adore a mi estatua? Es decir, a mí mismo, porque representaba al mismo rey. Ellos no obedecen. Pero él los llama y les dice: miren, ¿están dispuestos a adorar mi imagen? Porque miren, las consecuencias van a ser estas. Y ellos dicen: nos mantenemos. Y dice en el 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos estaban decididos a no obedecer, a no adorar una imagen. Ellos sabían perfectamente de lo que se trataba. Ahora, bien fácil, ellos pudieron decir: bueno, pues estamos en otro país, en otra cultura,
en otras creencias, pues tenemos que adoptar las costumbres. Jóvenes, muy jóvenes, pero estaban decididos a que lo que sabían, el conocimiento que tenían de Dios, no era algo que le agradara a Él. Ellos se tenían que mantener en lo suyo. Nuevamente vemos convicciones, nuevamente vemos seguridad en lo que ellos creen. Seguridad. A pesar de que al parecer todo les era contrario. Todo les era contrario. Fácilmente ellos pudieron haber ido a la muerte. Y eso, pues, así fue, se llevó a cabo esto. Ellos se mantuvieron en lo suyo y en consecuencia se nos habla que el rey mandó a calentar 7 veces más ese horno. Si tenían ciertos grados centígrados de temperatura, bueno, pues no sé si habla de que 7 veces más temperatura que la que tenía. Imagínense ustedes de una temperatura subirla 7 veces. Bueno, tan fue así que cuando los van a llevar a ese horno, los hombres que los llevaban murieron ahí mismo. Murieron por la alta temperatura que había en ese horno. Fueron echados al horno de fuego y dice Nabucodonosor, hasta aquí. Pero de repente puede ver, yo creo que a través de un cristal, el rey observa y se espanta por lo que ve. Se levanta apresuradamente y dijo a los de su consejo, ahí en el 3:24, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces veían a 4 cuando habían sido arrojados 3. Y el Señor estaba con ellos. Ahí estaba el Señor con ellos, guardándolos de sufrir algún daño por ese fuego tan intenso. Ahí está el Señor con ellos. Por eso había un cuarto hombre y dice aquí, semejante a hijo de los dioses. Era el Hijo de Dios, no hijo de cualquier Dios. Al Hijo de Dios estaba con ellos, cuidándoles ahí. Y por eso su aspecto era diferente al de los 3 jóvenes. Entonces, él manda a sacarlos. Bueno, más bien se nos habla ahí que se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo a estos jóvenes, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. ¿Y saben qué? No se les quemó ni siquiera un solo cabello. Estaban completitos, ni siquiera tenían olor a humo, a fuego. Estaban totalmente libres de sufrir un solo daño. Dios les guardó. Dios mostró su poder porque se mantuvieron firmes ante algo que parecía imposible. Algo que fue una experiencia tremenda para ellos. El no dudar, en mantenerse firmes, tuvieron una gran recompensa de parte del Señor, de poder ellos experimentar algo así. Entonces, hermanos, vemos también en el versículo 28 que dice 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que cumplieron el edicto del rey, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Dice que Nabucodonosor reconoce al Dios de ellos. Y esto tenemos que aclarar, el Dios de ellos, no Dios de él. Reconoce al Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Es decir, él todavía no consideraba a Dios su Dios. Entonces, hermanos,
vemos cómo el Señor guarda a los que son fieles. El Señor guarda a quienes en circunstancias adversas le reconocen en medio de una situación pero tan difícil. Pero recordemos, ¿qué fue lo que les mantuvo a ellos en esa posición? Vamos a ver una enseñanza muy importante para nosotros los creyentes. Y tenemos que reconocer, hermanos, que la vida cristiana no está exenta de padecer, de sufrir. No estamos libres de, en un momento determinado, nos encontremos en situaciones difíciles. Y para algunos esto es algo que va en contra de su creencia. Es decir, bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que sufrir? Si yo soy hijo de Dios, Dios me dice que me va a guardar. Pero cuando vienen las pruebas, las situaciones, es entonces cuando el hombre dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero vemos aquí a Daniel y a sus amigos que en medio de la adversidad se mantuvieron firmes. Eran creyentes del Dios Altísimo, ellos confiaban en Dios y no cedieron absolutamente nada. No cedieron en lo más mínimo, ellos siguieron adelante. Ahora, tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, porque si no, cuando viene una dificultad, por pequeña que sea, nos vamos a alejar de Dios. Por mínima que sea. Nosotros no creo que nos vayamos a encontrar en un momento determinado como ellos. Y si llegara a suceder, ¿cuál sería nuestra reacción? Nos mantendríamos firmes y le diríamos, como dijo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Y la pregunta es, ¿nos hemos propuesto nosotros no contaminarnos con ciertas cosas? Porque él vivía en una situación bastante difícil. Nosotros las situaciones que vivimos no son tan difíciles como las vivió este hombre. Pero proponemos en nuestro corazón no contaminarnos de lo que hay a nuestro alrededor, nos mantenemos firmes, somos fieles a Dios como lo fueron ellos. Lo que hizo que permanecieran firmes, hermanos, fueron sus convicciones. Sus convicciones. Ellos dicen, así dice Dios y así lo hago. Ahora, ¿qué es convicción? Es la seguridad o certeza de lo que se cree sin importar las consecuencias. Es la seguridad o la certeza de lo que creo sin importar las consecuencias. Y eso es lo que fue en la vida de Daniel y de sus amigos. Ellos estaban seguros en lo que creían y no les importaban las consecuencias porque sabían que Dios los iba a librar. Y aún dicen ellos, bueno, y si no fuera así que nos rescatara el Señor, nosotros seguimos confiando en Él. Eso es tener convicciones firmes. No hacernos ni para un lado ni para otro, sino seguir el camino que Dios nos ha marcado. Ahora, ciertamente, las convicciones determinan nuestro estilo de vida. ¿Qué creo? Así vivo. ¿Qué es lo que creo? Bueno, así me desarrollo en la vida. Y lo que creo determina las decisiones que yo voy tomando en la vida. ¿Cuál es mi estilo de vida? Mi estilo de vida es aquel que realmente me dice que estoy en el camino correcto. Mis convicciones son, esto me dice Dios y esto hago. Porque miren, estos jóvenes pudieron llevar una vida cómoda. Una vida muy cómoda, pero sin Dios. Pero renunciar a su Dios, darle la espalda a su Dios. Pero ellos no quisieron esto. Y muy fácilmente el hombre, por lo más mínimo, le da la espalda a Dios y dice, ¿sabes qué? Me voy al mundo por un momento, por un tiempo, no quiero saber nada. Ellos se fueron a un mundo totalmente opuesto, pero ahí, en ese mundo difícil, idólatra, se mantuvieron firmes. Aún sabiendo que su vida estaba en riesgo. Podían haber perdido la vida estos jóvenes. Pero qué hermosas lecciones nos dejan ellos. Ahora la pregunta es, ¿tengo convicciones yo?
Yo realmente lo que creo lo sigo como tal y como debe de ser. No me alejo, no me separo, no me hago a un lado ni a otro, sino que sigo realmente lo que yo creo. Tener convicciones es estar seguro de lo que creo y hacer las cosas tal y como Dios me las está diciendo que las haga. Porque una cosa es tener convicciones y otra cosa es tener preferencias. El que tiene convicciones tiene un estilo de vida que siempre agrada a Dios. Pero pudiéramos pensar que hay algunos que tienen preferencias nada más y no convicciones. El que tiene preferencias puede decir, bueno, yo hago las cosas según me convenga a mí. Aquí me dice Dios esto, bueno, esto sí lo tomo, me agrada, esto sí me gusta hacerlo. Pero de repente veo algo que no me gusta, bueno, esto no lo prefiero, esto no es para mí, y lo hago a un lado porque no me conviene. Y hoy creo una cosa y mañana creo otra, y después otra, y después otra. Y mi vida es un total desorden. Y finalmente el creyente fracasa. El creyente fracasa. Porque no ha tomado en cuenta a su Dios. ¿Por qué debemos ceder en nuestras convicciones? ¿Por qué ceder ante algo que es tan importante para nosotros? Y a veces una de las cosas que el hombre hace es no mostrar esas convicciones porque le tiene miedo al qué dirán, le tiene miedo a la crítica, le tiene miedo al rechazo, le tiene temor a perder la amistad con los demás. Ellos pudieron amoldarse, estos jóvenes, amoldarse al mundo fácilmente, amoldarse y ser como ellos, pero se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes. ¿Cómo estoy en mis convicciones? ¿Soy perseverante en las cosas de Dios? ¿O a la primera le digo a Dios, sabes qué, esto no es para mí? Recuerde que vemos que Dios tiene control de todas las cosas, tiene el control de todos los eventos. Y cuando usted esté en una situación difícil, no quiere decir que Dios lo hizo a un lado, no quiere decir que Dios se olvidó de usted. Dios ahí está. Dios estuvo con Daniel, estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, estuvo con ellos en los momentos más difíciles. Cuando Dios quiere mostrarnos algo, cuando Dios quiere mostrarnos que Él tiene el control, le rechazamos. Y Él quiere mostrarnos su poder, quiere mostrarnos su misericordia, pero si nosotros le decimos, no Señor, no trabajes conmigo de esa forma, no quiero de esta forma, mejor a mí me gusta estar tranquilo, estar en paz, no tener problemas, y así nunca el creyente va a crecer, nunca va a madurar. Estos jóvenes, entre 15, 16, 17, 18 años, hermanos, eran jóvenes, físicamente jóvenes, pero maduros espiritualmente. Maduros espiritualmente, aunque eran jóvenes. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchos años de creyentes y seguimos todavía en la inmadurez? Seguimos posponiendo el tiempo en el cual le decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Recibo lo que venga, acepto lo que venga, tú quieres trabajar conmigo, aquí estoy, trabaja en mi vida. Aprendamos de estos jóvenes y pensemos, hermanos, que lo que el mundo nos ofrece no es comparable con lo que Dios nos da. Lo que el mundo nos ofrece no tiene comparación con lo que Dios nos quiere dar, nos quiere ofrecer. Y es cuestión de valorar, lo que es pasajero, lo terrenal, o lo que es eterno, lo celestial. Tenemos que poner en balanza estas cosas, porque ciertamente podemos vivir en esta vida con cosas, con lo mejor y no querer sufrir. Pero esto es pasajero, esto no va a ser eterno. Y pongamos en balanza las cosas y digamos, y valoremos, ¿qué prefiero? ¿Vivir para la gloria de Dios o vivir para agradar a los hombres? ¿O vivir para agradarme a mí? Que esta enseñanza de Daniel, el profeta, amado de Dios, y estos tres jóvenes, nos haga tener convicciones firmes. Propongo en mi corazón no contaminarme. Propongo en mi corazón no contaminarme. Y como dijeron estos
varones, como dijeron estos varones, que ellos iban a mantener firmes en lo que ellos creían, pero también, si Dios no los libraba, como quiera ellos estaban firmes, dice, como quiera, si Dios no nos libra, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Eso es tener convicciones, eso es tener seguridad en lo que se cree. Que Dios bendiga el mensaje de su palabra y que pues haga los cambios que necesitamos hacer en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, por su atención.